Mateo regresó al viñedo de su familia para enterrar a su padre, pero en su lugar encontró el mayor secreto de su vida, una madrastra joven y hermosa. Convencido de que ella era una asesina cazafortunas, juró destruirla y desvelar su engaño. Se instaló en la casa familiar, convirtiendo la convivencia en una guerra silenciosa, cada mirada una acusación. Lo que nunca imaginó es que la llegada de un rival por el afecto de ella despertaría en él unos celos tan salvajes que lo obligarían a preguntarse quién era el verdadero enemigo, y si la mujer a la que odiaba era, en realidad, la única inocente en una casa llena de secretos mortales. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Mateo a sus 36 años, era un hombre esculpido por el fuego de las cocinas más prestigiosas de Europa. Como chef de renombre, con 2 estrellas Michelin adornando su restaurante en la capital, su vida era un ejercicio de control y precisión. Cada ingrediente tenía un propósito, cada plato contaba una historia calculada. Su mundo era ordenado, caliente, ruidoso y enteramente suyo. Odiaba las sorpresas. Y la mayor y más desagradable sorpresa de su vida le llegó en la forma de una llamada telefónica en mitad de la noche. Su padre, don Fernando, el patriarca de los viñedos Vega Real, había muerto. Un repentino ataque al corazón, le dijeron. Mateo, que había mantenido una relación distante pero respetuosa con su padre, un hombre tan terco y apasionado por sus vinos como él lo era por su comida, sintió una punzada de dolor y culpa. Había pasado demasiado tiempo lejos. Dejó su restaurante en manos de su segundo y condujo durante horas hasta el valle bañado por el sol donde había crecido. Pero al llegar a la imponente casona de piedra que había sido el hogar de su familia durante generaciones, la sorpresa del duelo fue eclipsada por una conmoción mucho mayor. En el salón principal, recibiendo el pésame de los vecinos, al lado del ataúd de su padre, había una mujer que nunca había visto. Era joven, quizás 32 años, con una belleza serena, el pelo oscuro recogido en un moño elegante y unos ojos color miel que, a pesar de la tristeza, poseían una fuerza inquebrantable. «Disculpa, ¿y tú eres?», preguntó Mateo bruscamente a uno de los empleados. La respuesta lo golpeó como un mazazo. «Es doña Sofía. La señora de la casa. Su padre y ella se casaron hace 6 meses». El mundo de Mateo se inclinó sobre su eje. ¿Casado? ¿Su padre, un viudo devoto a la memoria de su madre durante más de 20 años? Era imposible. Miró a Sofía. Ella se acercó a él, sus movimientos llenos de una gracia silenciosa. Mateo. Soy Sofía, dijo, su voz era suave pero firme. Lamento mucho que nos conozcamos en estas circunstancias. Tu padre hablaba mucho de ti. Estaba muy orgulloso. Estoy seguro de que sí, respondió él, su voz era un témpano de hielo. No le ofreció la mano. Su mente, entrenada para analizar y deconstruir, ya estaba trabajando, uniendo las piezas de lo que consideraba una conspiración evidente. Una mujer mucho más joven, una boda secreta, una muerte repentina, la conclusión era tan clara como el consomé de su restaurante. Era una cazafortunas. Una viuda negra que había seducido a su padre y, de alguna manera, provocado su muerte para quedarse con todo. El odio, frío y puro, reemplazó al dolor. La guerra comenzó en la lectura del testamento, unos días después. Don Fernando le había dejado a Mateo el restaurante de la capital, una suma considerable de dinero, pero la joya de la corona, el control de los viñedos Vega Real, la tierra, la bodega, la casa. Todo había sido legado a su amada esposa, Sofía, con la condición de que ella llevara a término el último y más ambicioso proyecto de él, la creación de un vino de reserva especial llamado Legado. El testamento también nombraba a Mateo coalbacea, lo que le daba derecho a permanecer en la propiedad y supervisar las finanzas hasta que el vino legado fuera embotellado y lanzado.
Un proceso que podría tardar más de un año. Era una sentencia, una convivencia forzada. No te saldrás con la tuya, le siseó Mateo a Sofía, en cuanto el abogado se fue. Estaban solos en la biblioteca de su padre, un espacio que olía a cuero y a vino añejo. No sé de qué me hablas, respondió ella, su calma imperturbable lo enfurecía aún más. No te hagas la inocente. Te casaste con un hombre que te doblaba la edad, un hombre cuyo corazón estaba débil. Y ahora, convenientemente, te quedas con todo. Eres una ladrona y probablemente una asesina. Sofía lo abofeteó. La bofetada fue nítida, resonando en el silencio de la biblioteca. El rostro de él apenas se movió, pero una marca roja comenzó a aparecer en su mejilla. No vuelvas a insultarme así nunca más, dijo ella, su voz temblando de una furia controlada. Amaba a tu padre. Y voy a honrar su memoria, te guste o no. Si quieres quedarte aquí y vigilarme, bien. No tengo nada que ocultar. Se fue, dejándolo solo con el escozor en la mejilla y un odio que se había vuelto una obsesión. Se instaló en su antigua habitación, y la casona se convirtió en un campo de batalla silencioso. La convivencia era una tortura. Cada comida compartida en la larga mesa del comedor era una guerra fría de silencios tensos y miradas hostiles. Cada encuentro en los pasillos era un choque de voluntades. Mateo se dedicó a ser su sombra, a fiscalizar cada uno de sus movimientos. La seguía a la bodega, cuestionando sus decisiones como enóloga. Estás usando demasiado roble francés para la barrica del legado, le dijo un día. Mi padre prefería el roble americano, le daba un sabor más robusto. Tu padre y yo estuvimos de acuerdo en que este vino necesitaba elegancia, no solo fuerza bruta, replicó ella sin dejar de probar una muestra. Pero claro, tú, con tu cocina de sabores agresivos, no entenderías la sutileza. Él empezó a buscar pruebas de su engaño. Revisaba las cuentas con lupa, buscaba gastos inexplicables, alguna pista que la delatara. Pero las finanzas de Sofía eran impecables. De hecho, desde que ella se había hecho cargo de la gestión, los beneficios habían aumentado. En lugar de encontrar a una estafadora, encontró a una gestora brillante. Esto, lejos de calmarlo, lo enfurecía más. Era demasiado perfecta. Tenía que haber un fallo en su fachada. Sofía, por su parte, soportaba su hostilidad con una paciencia estoica. Pero la presencia constante de Mateo, su mirada acusadora, la estaban desgastando. Se sentía como una intrusa en su propio hogar. El único consuelo que tenía eran las visitas de David, el gerente de un distribuidor de vinos local. David era un viejo amigo de Sofía de la escuela de enología. Era un hombre cálido, extrovertido y con una sonrisa fácil. Y claramente, no la veía como a una usurpadora. David se convirtió en un soplo de aire fresco en la atmósfera asfixiante de la casa. Venía con la excusa de probar las nuevas añadas, pero se quedaba durante horas, hablando y riendo con Sofía en el porche, compartiendo recuerdos de sus días de estudiantes. Siempre supe que tenías un don para esto, Sophie, le dijo un día. Fernando tuvo suerte de encontrarte. Le devolviste la pasión a este lugar. Y a él, susurró ella con una tristeza genuina que a David no le pasó desapercibida. Mateo, desde la ventana de la biblioteca, observaba estas interacciones y un veneno nuevo y desconocido comenzó a infectar su odio. Eran celos. Celos salvajes, irracionales. No podía soportar verla sonreír con otro hombre, ver la facilidad de su camaradería. Odiaba la forma en que David le tocaba el brazo al reír, la forma en que sus ojos la admiraban sin una pizca de sospecha. Se odiaba a sí mismo por sentirlo, pero la emoción era tan poderosa como innegable. La tensión llegó a un punto de ruptura una noche de tormenta. Un apagón sumió a la casa en una oscuridad total. Mateo, usando la linterna de su móvil, fue a buscar velas. La encontró a ella en el salón, intentando encender un candelabro con manos temblorosas. «Maldita sea», murmuraba.
La gran enóloga le tiene miedo a la oscuridad, dijo él con sarcasmo desde la puerta. Ella se sobresaltó. No me asusta la oscuridad. Es el silencio lo que no soporto. Hace que la casa se sienta, aún más vacía. Él se acercó y le quitó las cerillas de la mano. Con un gesto seguro, encendió las velas. La luz cálida y danzante llenó la habitación, suavizando las duras líneas del rostro de él y haciendo brillar los reflejos de su pelo. Se quedaron en silencio por un momento, observando las llamas. El sonido de la lluvia contra las ventanas era el único ruido. «¿Sabes cocinar?», dijo ella de repente, cambiando de tema. «Te he visto en la cocina. Te mueves como si fuera el único lugar del mundo donde te sientes a gusto». «Es el único lugar donde las cosas tienen sentido», respondió él. «Los ingredientes son honestos. O son frescos, o no lo son. El calor es predecible. Las reacciones son lógicas. La vida no es lógica, Mateo». «Ya me he dado cuenta», dijo él, su mirada fija en ella. La luz de las velas la favorecía, hacía que su piel pareciera de porcelana y que sus ojos miel brillaran. Y sintió algo, un tirón en el pecho que era peligrosamente similar a la atracción. «¿Sabes lo que más me enfurece de ti?», continuó él, su voz era un murmullo bajo. «Que no encajas. No encajas en mi teoría. Eres demasiado inteligente para ser una simple cazafortunas. Trabajas demasiado duro. Y te preocupas por este lugar, por el vino, se te nota. Y eso, me confunde». «Tal vez tu teoría es errónea», sugirió ella. «Tal vez el mundo no es tan cínico como tu cocina. O tal vez eres una actriz mucho mejor de lo que pensaba», replicó él, su desconfianza volviendo como un acto reflejo. «Quizás, es ambas cosas», susurró ella. Se acercó a él, un movimiento valiente que la dejó a un paso de distancia. «¿Por qué me odias tanto, Mateo? ¿Es porque crees que maté a tu padre, o es porque dormía en la cama donde antes dormía tu madre?» La pregunta fue directa, brutal. Lo desarmó. Él no supo qué responder. Y en esa vacilación, ella vio una grieta en su armadura. Puso una mano en su pecho. Podía sentir el latido acelerado de su corazón bajo la palma de su mano. «No te odio porque duermas en su cama», dijo él finalmente, su voz ronca. «Te odio porque cuando te veo sentada en el lugar de mi padre, en la cabecera de la mesa, dirigiendo esta casa, te queda bien. Y eso, me aterra». Él cubrió la mano de ella con la suya, su tacto era caliente, posesivo. La tensión entre ellos era tan densa que se podía masticar. «¿Y por qué te aterra, chef de lujo?», lo desafió ella. «¿Por qué te recuerda que el mundo sigue girando, incluso cuando los grandes hombres se van?». «Me aterra porque te miro y no veo a una usurpadora», confesó él, su mirada bajando a los labios de ella. «Veo a una reina. Y me dan ganas de arrodillarme. Y eso es un sentimiento muy peligroso para un hombre como yo». Y entonces, en medio de la tormenta, la besó. Fue un beso que no tenía nada de lógico. Fue un beso de furia, de confusión, de meses de odio y de una fascinación no admitida. Fue un intento desesperado por entenderla, por poseer el misterio que era ella. Y ella, después de un instante de shock, le respondió. Lo besó de vuelta con la misma desesperación, sus manos subiendo para enredarse en su pelo. En ese beso, todas las batallas se detuvieron. Ya no eran el hijo resentido y la madrastra sospechosa. Eran solo un hombre y una mujer que se habían encontrado en medio de un campo de minas emocional y habían decidido pisar una juntos, solo para ver qué pasaba. El beso fue un incendio en una bodega seca. Todas las emociones contenidas, el odio, la sospecha, la fascinación y el anhelo prohibido, se fusionaron en una explosión de calor y deseo que amenazó con consumirlos a ambos. Cuando finalmente se separaron, sin aliento, se miraron con los ojos muy abiertos en la penumbra iluminada por las velas, como dos extraños que acaban de compartir el secreto más íntimo del mundo. «¿Qué estamos haciendo?»,
susurró Sofía, su voz era un hilo de sonido. Se llevó los dedos a los labios, como si quisiera asegurarse de que el beso había sido real. Cometiendo un error monumental, respondió Mateo con voz ronca, aunque su cuerpo entero, cada célula, gritaba que no había nada de error en ello. Entonces, ¿por qué no podemos parar? Esa pregunta quedó flotando en el aire. Porque no podían parar. Se besaron de nuevo, esta vez con menos furia y más anhelo. Sus cuerpos, que se habían mantenido a una distancia hostil durante meses, ahora se buscaban, se encontraban, con una familiaridad que no tenía sentido y que lo tenía todo. La guiaron hasta su habitación, un viaje silencioso por los pasillos oscuros, sus manos nunca soltándose. Y esa noche, en la cama que había pertenecido al padre de él y al esposo de ella, se convirtieron en amantes. Su unión fue un acto de rebelión contra el luto, contra el odio, contra las expectativas. Fue una noche de exploración febril, un intento desesperado por encontrar consuelo y, quizás, olvido, en el cuerpo del otro. A la mañana siguiente, la luz del sol entró a raudales en la habitación, trayendo consigo la cruda y complicada realidad. Se despertaron enredados en las sábanas, la intimidad de sus cuerpos desnudos contrastando con la distancia que volvió a sus miradas. El silencio estaba cargado de preguntas sin respuesta. ¿Y ahora qué, Mateo?, preguntó ella en voz baja. ¿Fingimos que esto no ha pasado? No creo que seamos tan buenos actores, admitió él. Se sentó en el borde de la cama, dándole la espalda. Se sentía expuesto, vulnerable de una forma que odiaba. Esto complica las cosas. Las complica, repitió ella. Mateo, sobre tu padre. No. No hables de él, la interrumpió. No ahora. No aquí. Acordaron un pacto tácito, lo que había sucedido entre ellos sería un secreto, un paréntesis en su guerra. De cara al mundo, y especialmente en esa casa, volverían a ser enemigos. Pero su pacto era frágil, casi imposible de mantener. Ahora, cada mirada de desprecio estaba teñida de un recuerdo de intimidad. Cada palabra afilada tenía un doble sentido que solo ellos entendían. Y la casa, que antes era un campo de batalla, se convirtió en un escenario, y ellos, en los peores actores del mundo. La atracción entre ellos se convirtió en un juego peligroso. Él la interrogaba sobre las finanzas del viñedo en la bodega, acorralándola entre las barricas, su cuerpo muy cerca, su voz un susurro seductor. Las cifras de esta añada parecen prometedoras, Sofía. Tienes un toque mágico. Me pregunto si esa magia se extiende más allá de las uvas. No tientes a la suerte, Mateo, respondía ella, aunque su pulso se aceleraba. O podría usar esa magia para convertirte en un sapo. Se encontraban en la cocina a altas horas de la noche, con la excusa de un vaso de agua. Y en la oscuridad, robaban besos, caricias, momentos de una normalidad prohibida. Su doble vida era agotadora, pero también extrañamente adictiva. Sin embargo, su secreto no pasó desapercibido para todos. Elena, la ama de llaves, una mujer que había servido a la familia Vega durante 40 años y que quería a Mateo como a un hijo, notó el cambio. Veía la tensión, las miradas, la forma en que el aire crepitaba cuando estaban en la misma habitación. Y no le gustaba. Elena, leal a la memoria de la primera señora de la casa, la madre de Mateo, veía a Sofía como a una usurpadora. Y ahora, sospechaba que estaba no solo robando la herencia, sino también seduciendo al hijo de su antigua señora, corrompiéndolo. Elena comenzó su propia y silenciosa guerra contra Sofía. Extraviaba sus cosas, olvidaba pasarle mensajes importantes, y hacía comentarios sutiles y venenosos delante de los otros empleados, alimentando la atmósfera de desconfianza. Sofía se sentía cada vez más aislada, con Mateo como su único y secreto aliado en una casa llena de hostilidad. Mientras tanto, David, el amigo y distribuidor de vinos, seguía siendo una presencia constante y reconfortante.
Notaba la tensión en la casa, la hostilidad de Mateo, y su instinto protector hacia Sofía se intensificaba. No tienes que aguantar esto, Sophie, le dijo un día, mientras cataban el vino legado. Vente conmigo. Tengo un pequeño apartamento en la ciudad, puedo ayudarte a empezar de nuevo. Este lugar está lleno de fantasmas. La oferta de David era como un salvavidas para Sofía. Pero la idea de irse, de dejar el viñedo, de dejar el proyecto de Fernando, y sobre todo, de dejar a Mateo, le parecía imposible. Y Mateo, que a menudo presenciaba estas conversaciones desde la distancia, sentía los celos como una quemadura física. No confiaba en David. Veía su amabilidad como una estrategia para seducir a Sofía. Un día, Mateo, investigando en el despacho de su padre, encontró algo que le heló la sangre. Oculto en un cajón con doble fondo, encontró un segundo juego de libros contables del viñedo. Eran los libros reales. Y mostraban una realidad muy diferente a la oficial. El viñedo estaba al borde de la quiebra. Durante años, su padre había estado ocultando pérdidas masivas, contrayendo deudas secretas. Y lo que fue peor, encontró una serie de pagos enormes a una clínica privada en Suiza y a un investigador. Su padre no había muerto de un ataque al corazón repentino. Estaba enfermo, un cáncer terminal que había mantenido en secreto. Y el investigador estaba investigando a alguien. Su padre sospechaba que estaba siendo estafado, robado desde dentro. La revelación fue devastadora para Mateo. Su padre no era el patriarca fuerte que él recordaba, sino un hombre desesperado y enfermo. Y su muerte, quizás no había sido tan natural. Empezó a sospechar que alguien podría haber acelerado el final, alguien que quería evitar ser descubierto. Y sus sospechas, ahora teñidas por los celos, se volvieron hacia dos personas, Sofía, la heredera inesperada, y David, el amigo demasiado conveniente que ahora la rodeaba. Decidió que no podía confiar en nadie. Ni siquiera en la mujer con la que compartía la cama. Su relación se volvió más tensa. Él empezó a interrogarla sutilmente, a tenderle pequeñas trampas para ver si se contradecía. ¿Sabías que mi padre estaba enfermo?, le preguntó una noche. No, respondió ella, sinceramente. Nunca me dijo nada. Solo que se sentía cansado últimamente. ¿Le estaba diciendo la verdad? Mateo ya no sabía qué creer. Sofía, a su vez, sentía que él se alejaba de nuevo, que la miraba con la misma sospecha del principio. Y le dolía profundamente. No entendía que su nueva distancia nacía del miedo, del descubrimiento de una traición mucho más grande de la que nunca habían imaginado. Un día, Mateo siguió a David después de una de sus visitas al viñedo. Lo vio reunirse en un café con un hombre. Y ese hombre era el mismo investigador privado que su padre había contratado. El mundo de Mateo se desmoronó. La conexión era innegable. David estaba involucrado. Estaba conspirando con el investigador. ¿Habían descubierto que Fernando los estaba investigando y lo habían silenciado? ¿Y Sofía era su cómplice inocente, o la mente maestra detrás de todo? La necesidad de saber la verdad se convirtió en una obsesión que consumió a Mateo, llevándolo al borde de la paranoia. Decidió que la única forma de descubrir la verdad era poner a prueba la lealtad de Sofía de la manera más cruel posible. Creó una prueba, una trampa. Dejó, de forma accidental, una carpeta con información financiera falsa sobre una supuesta cuenta secreta de su padre en las Islas Caimán sobre el escritorio de la biblioteca, sabiendo que Sofía la encontraría. Si ella le hablaba de la carpeta, sería inocente. Si intentaba acceder a esa cuenta o se lo contaba a David, sería culpable. Sofía encontró la carpeta esa misma tarde. Su corazón se encogió. Fernando, un hombre que amaba, ¿le había estado ocultando dinero mientras ella luchaba por salvar el viñedo? Se sintió traicionada. Y no supo a quién recurrir. Contárselo a Mateo, el hijo resentido, parecía arriesgado. Y la única otra persona en la que confiaba era David.
Cometió el error que Mateo estaba esperando. Llamó a David. David, necesito verte. He encontrado algo. Algo sobre Fernando. Es importante. Se citaron en un lugar discreto. Mateo lo siguió. Los vio a través de la ventana de un café, a Sofía mostrándole los papeles a David, la expresión preocupada en sus rostros. Para Mateo, fue la confirmación de sus peores miedos. Era una conspiración. Ella era parte de ello. Se sintió traicionado de la manera más profunda, no solo como hijo, sino como amante. El dolor se transformó en una rabia fría y destructiva. Esa noche, la confrontó. Ya no había juegos, ni susurros, ni besos robados. Su voz era la de un juez dictando sentencia. Te vi, Sofía. Te vi con él. Con mis papeles. Siempre lo supe. Desde el primer día supe qué clase de mujer eras. Ella lo miró, atónita, sin entender la acusación. ¿De qué hablas? No finjas más. Se acabó el juego, gritó él, su control finalmente roto. Conseguiste lo que querías. El viñedo, la casa, pero querías más. Querías la cuenta de las Caimán. Y lo usaste a él para conseguirlo. ¿Qué le prometiste? La mitad. La acusación era tan monstruosa, tan alejada de la realidad, que Sofía se quedó sin palabras. Luego, la incredulidad dio paso a la ira. Eres un paranoico, dijo, su voz temblando. David es mi amigo. Solo intentaba ayudarme a entender lo que había encontrado. Oh, estoy seguro de que es muy, amigo, tuyo, replicó él con sarcasmo. Se acabó, Sofía. Quiero que te vayas de mi casa. Mañana por la mañana. Coge tu dinero, el que te dejó mi padre. Y lárgate. Impugnaré el resto del testamento. Lucharé por cada centímetro de esta tierra. Y te destruiré en los tribunales. Te haré la vida un infierno hasta que me devuelvas lo que es mío. Se fue de la habitación, dejándola sola, de pie en medio del salón, con el corazón roto en 1.000.000 de pedazos. Lo había perdido todo. El hombre que amaba, la casa que se había convertido en su hogar, el legado que había jurado proteger. Se sentía completamente y absolutamente derrotada. Pero mientras estaba allí, en la oscuridad, algo cambió. La tristeza dio paso a la rabia. La rabia, a la determinación. Él la había juzgado, la había sentenciado sin un juicio justo. Pero ella no era culpable. Y no iba a huir. Si él quería una guerra, tendría una guerra. Y ella lucharía no solo por el viñedo, sino por su propia inocencia, por su propio nombre. Ya no era la mujer asustada que temblaba en la oscuridad. Era la reina que él mismo había visto en ella. Y una reina nunca abandona su reino. A la mañana siguiente, Mateo bajó las escaleras esperando encontrar a Sofía haciendo las maletas, derrotada. En su lugar, la encontró en la cocina, vestida impecablemente, tomando una taza de café con una calma glacial que lo desconcertó. Buenos días, Mateo, dijo, su voz era serena, sin rastro de las lágrimas de la noche anterior. Espero que hayas dormido bien. Yo, por mi parte, he estado trabajando. ¿Trabajando en qué?, preguntó él, desconfiado. En mi defensa, respondió ella. Has declarado la guerra, así que he decidido contratar al mejor abogado que conozco para que me represente. A mí misma. He llamado a un notario y a un tasador. Vamos a hacer un inventario completo de esta propiedad, hasta el último sacacorchos. Y voy a demostrar, con números y con hechos, no con acusaciones paranoicas, que no solo no he robado un céntimo, sino que he salvado este viñedo de la mala gestión de tu padre. El contraataque fue tan inesperado y tan profesional que lo dejó sin palabras. Esta no era la mujer emocional que él esperaba. Era una estratega. La guerra por los viñedos Vega Real se convirtió en una batalla legal y emocional librada bajo el mismo techo.
Se evitaban, comunicándose a través de notas formales o de sus abogados por teléfono. La casona, que había sido testigo de su odio y de su pasión secreta, se convirtió en un territorio helado, dividido por una frontera invisible. Sofía se dedicó a su misión con una energía feroz. Trabajaba día y noche con el enólogo y el personal del viñedo para preparar el lanzamiento del vino legado. Era su única baza. Si el vino era un éxito, demostraría su valía y le daría los recursos para luchar contra Mateo. Mateo, por su parte, se dedicó a construir su caso legal contra ella, pero su corazón ya no estaba en ello. Cada prueba que reunía en su contra se sentía como una traición a sí mismo. Y la ausencia de ella en su vida, en su cama, era un vacío constante, un dolor sordo que ninguna victoria legal podría llenar. Fue durante esta guerra fría que Helena, la ama de llaves, cometió un error fatal. Creyendo que ayudaba a Mateo, le entregó una caja con viejas cartas que había encontrado en el desván, cartas entre Fernando y la madre de Mateo. Quizás aquí encuentre algo para usar contra ella, le dijo con malicia. Mateo, al principio, no quiso leerlas. Parecía una invasión a la privacidad de sus padres. Pero una noche, la curiosidad y la desesperación lo vencieron. Las cartas revelaron una historia de amor profunda, pero también una tragedia. Su madre sufría de una grave depresión postparto que en aquella época no se diagnosticaba bien. Y Fernando, un hombre de otra generación, no supo cómo manejarlo. En una carta, confesaba a un amigo su miedo y su impotencia. No sé qué hacer. A veces me mira como si fuera un extraño. Y el negocio no espera a nadie. En la última carta de su madre a su padre, escrita poco antes del accidente de coche en el que murió, había una frase que lo destrozó: siento que te estoy fallando, Fernando. A ti y a Mateo. A veces, la única paz que encuentro es pensando en descansar para siempre. Su madre no había muerto en un simple accidente. Había sido un suicidio. Su padre había ocultado esa verdad toda su vida, construyendo un muro a su alrededor para protegerse del dolor y la culpa, dedicándose al trabajo como única vía de escape. Mateo entendió por fin a su padre. Entendió su distancia, su obsesión con el legado, su necesidad de control. Era el mecanismo de defensa de un hombre con el corazón roto. Y entonces, como un relámpago, entendió también lo que había estado pasando en los últimos años. Fernando no había estado ocultando pérdidas por mala gestión. Había estado gastando la fortuna de la familia en tratamientos experimentales para su cáncer y en pagarle al investigador para que encontrara al responsable de la muerte de su primera esposa. El investigador no estaba detrás de un estafador. Estaba buscando al conductor del otro coche en el accidente, un hombre que se había dado a la fuga y que nunca fue encontrado. Fernando no buscaba venganza por dinero, sino por amor. Y entonces, la verdad final lo golpeó. Sofía, su historia era tan parecida a la de su madre. Dos mujeres fuertes, lidiando con hombres heridos y distantes. Fernando no había elegido a Sofía por casualidad. En ella, había visto un reflejo de su primera esposa, una oportunidad de redención, de darle a otra mujer la felicidad y el apoyo que no había sabido darle a la suya. Se había casado con ella no para usarla, sino para, en una forma extraña y retorcida, cuidar de ella. Y él lo había arruinado todo con su sospecha, su cinismo, repitiendo exactamente el mismo error de su padre, anteponer el orgullo y la desconfianza al amor. Abrumado por la culpa, corrió a buscar a Sofía. La encontró en la bodega, catando el vino legado, que estaba casi listo. Sofía, tenemos que hablar, dijo, su voz era un torbellino de emociones. Le contó todo. Sobre su madre, sobre el suicidio, sobre la enfermedad de su padre, sobre el verdadero propósito del investigador. Con cada palabra, las capas de odio y sospecha que ella había construido a su alrededor se derrumbaron. Vio al hombre herido detrás del monstruo, al niño que había perdido a su madre y nunca había sabido por qué. Cuando terminó, ella no dijo nada.
simplemente se acercó y lo abrazó. Y en ese abrazo, no había pasión, ni deseo, solo un profundo y sanador perdón. Yo también he sido una tonta, susurró ella. Me he dejado cegar por mi propio dolor y no he sabido ver el tuyo. Pero justo cuando la verdad parecía haberlos reunido, el destino les tenía reservado un último y cruel giro. El informe final del investigador privado llegó por correo esa misma tarde. Mateo lo abrió, esperando encontrar el nombre del conductor que se dio a la fuga. Y lo encontró. El hombre era un joven de 20 años en aquel entonces, asustado, que había huido de la escena. Y su nombre era, el padre de David, el amable distribuidor de vinos. Y no solo eso. El informe revelaba que David lo sabía. Su padre se lo había confesado en su lecho de muerte. David había crecido con esa culpa, y su amistad con Sofía no era tan inocente. Estaba intentando, a su manera, reparar el daño que su familia le había causado a la de ella, acercándose a los Vega, ayudándolos, quizás para calmar su propia conciencia. La red de secretos era mucho más profunda y retorcida de lo que nadie había imaginado. Ahora se enfrentaban a una nueva elección imposible. Revelar la verdad significaría destruir a David, un hombre que, a pesar de su engaño, solo había intentado hacer el bien. Pero ocultarla significaría que la verdad sobre la muerte de la madre de Mateo nunca saldría a la luz. La noche del lanzamiento del vino legado llegó. El evento era crucial, el futuro del viñedo dependía de su éxito. La bodega estaba llena de críticos, distribuidores, todo el mundo importante del vino. Sofía, radiante con un vestido color vino, era el centro de atención. Mateo la observaba desde un rincón, su corazón lleno de amor y de temor. David también estaba allí, apoyando a Sofía, ajeno a que su secreto estaba a punto de explotar. Antes de la presentación, Mateo llevó a David a la biblioteca. Le mostró el informe. El rostro de David se descompuso. Confesó todo. Llorando, le contó a Mateo el peso que había llevado toda su vida. Solo quería ayudarla, sollozó. No quería que sufriera como lo había hecho tu familia. En ese momento, Mateo se enfrentó a la mayor prueba de su vida. Podía destruir a David, vengarse de su padre. O podía elegir el perdón, el camino que su propio padre nunca había encontrado. La elección que tomó esa noche definiría no solo su futuro, sino el hombre en el que se había convertido. Durante la presentación, Mateo subió al escenario junto a Sofía. Anunciaron que el vino legado estaba dedicado no solo a la memoria de Fernando, sino también a la de la madre de Mateo, Lidia. Y luego, Mateo hizo algo que nadie esperaba. Esta noche, también es una noche de cierre, dijo. La investigación sobre la muerte de mi madre ha concluido. El conductor del otro vehículo ha sido identificado. Pero después de muchos años, mi familia ha decidido que el mejor legado no es la venganza, sino el perdón. El caso está cerrado. Vio a David entre la multitud, lágrimas de gratitud corriendo por su rostro. Y vio a Sofía, mirándolo con un amor y una admiración que eran la única aprobación que necesitaba. El vino legado fue un éxito rotundo. Y esa noche, en la casa que finalmente se había convertido en un hogar, Mateo y Sofía brindaron por el futuro. Un futuro que ya no estaba definido por los secretos del pasado, sino por la verdad de su amor. Sabes, al final sí que eras una usurpadora, le dijo él, sonriendo. Has entrado en mi corazón cerrado y lo has reclamado por completo. Bueno, la propiedad estaba bastante descuidada, respondió ella. Necesitaba una buena restauración. Y yo soy experta en eso. Se casaron, por supuesto. Tuvieron hijos. Una niña, a la que llamaron Lidia, y un niño, al que llamaron Fernando. Rompieron los ciclos del pasado y construyeron una nueva dinastía, una basada no en secretos, sino en la honestidad, no en la desconfianza, sino en el perdón. Y en el corazón de su imperio del vino, siempre hubo una historia de amor, tan rica y compleja como el mejor de sus reservas.
La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que la venganza y los secretos del pasado eran el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y amada, el arrepentimiento y el perdón le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Mateo y Sofía es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, suscríbete al canal.